Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: ¿cuál será el plan de acción de la primera mujer que asume la presidencia en Honduras? Bienvenidos al primer foro del 2022. Foros HRN-TSI les da la bienvenida y las gracias por acompañarnos, por estar de nuevo con nosotros en este año que también ha iniciado. Hoy, como ya lo hemos anunciado y como ya lo hemos delimitado, revisaremos el plan de acción de la presidenta Xiomara Castro a partir de las líneas de acción trazadas en su discurso de toma de posesión. Jackie, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Qué bendición volvernos a encontrar. Amén. Por eso tenemos que dar gracias también. Así es, le damos gracias a Dios y también hoy vamos a analizar ese discurso, esas primeras palabras de la presidenta Xiomara Castro, y lo vamos a hacer con un panel de lujo como nos caracteriza. Vamos a darle la bienvenida al exministro de Finanzas, Arturo Alvarado. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, es un placer estar compartiendo este primer programa del año con directos amigos como Mauricio Díaz Burdet y el licenciado Gaitán, así es que será un placer compartir con todos. Gracias. Está también con nosotros el director del Foro Social de la Deuda Externa, Mauricio Díaz Burdet. Bienvenido. Muy buenos días, muy agradecidos por la oportunidad de comenzar un primer año tratando de conversar acerca de un tema tan importante. Muy agradecidos con la presencia también de ustedes, Jackie, y de Juan Carlos, y sin duda de don Arturo Alvarado y de Wadi. Qué bueno poder estar acá. Disculpa que no mencioné los apellidos, pero un poco en la intimidad uno olvida algunas cosas, además de que los años calan. Gracias. Está disculpado. También le damos la bienvenida al analista político internacional, Wadi Gaitán. Muy buenos días, es un placer estar aquí con ustedes en una conversación tan importante, emocionado de la oportunidad. Gracias. Bueno, qué bueno que estén con nosotros y qué bueno que nos acompañe también nuestra teleaudiencia, los hondureños que a través también de la radio están conectados este día, esta mañana, esta noche, y bueno, este día y este nuevo año. Por cierto, estamos, miren ustedes cómo pasa el tiempo, ya despidiendo el primer mes del año. Qué rápido va todo, ¿verdad? Y hay mucha expectativa, olores a cambios. Quiere la gente cambios, pero realmente el análisis del discurso hoy va a estar fenomenal. Bueno, entramos de inmediato en materia y vamos a comenzar con don Arturo Alvarado. Fue ministro de Finanzas en la administración de don Ricardo Maduro Yóez. Y vamos a empezar por un tema sobre el cual vamos primero a insertar la cita que la presidenta Castro ha hecho alrededor del sensible y delicado tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, del subsector eléctrico, uno de los hoyos por donde pasan muchos de los problemas financieros y fiscales que tiene el Estado de Honduras. Ya no esta ni la anterior administración, el Estado de Honduras, sobre lo cual tendrá mucho que hacer la nueva administración. Esto es lo que dijo la presidenta Castro en su discurso de toma de posesión sobre el tema de la ANE. La destrucción de la ENE es una mancha que nos deja la dictadura y un agujero fiscal de dimensiones insalvables a corto plazo. El problema va más allá de lo energético. Es un problema social, económico y con un proceso potencial que incentiva la migración. La presidenta Castro, don Arturo, ha descartado de entrada recurrir a endeudarse más para salvar la ANE.
¿No es esa la vía para salvar la estatal eléctrica, don Arturo? Bueno, yo creo que el tema del ENE es un tema de suma importancia para el país. Es un tema que ha estado subyacente por varios años. Recuerdo que en el año 2018 el sector privado y el gobierno llegó a un acuerdo sobre un plan de reestructuración de la empresa. Ese plan nunca se pudo llevar a cabo y contemplaba varias acciones que son importantes. Y la primera que todo el mundo conoce es la reducción de pérdidas, de la cual no se ha logrado mucho, pero al mismo tiempo mejorar la eficiencia, la eficacia, reestructurar la deuda, etcétera. O sea, que son acciones que son sumamente importantes para lograr que la empresa se pueda sanear desde el punto de vista financiero y que pueda cumplir con la misión que tiene de brindar energía en forma eficiente y eficaz a toda la ciudadanía hondureña, a la empresa privada, etcétera. Yo creo que en el caso del ENE el problema es tan grande que va a haber que recurrir a las instituciones financieras, empezando por las instituciones como el Banco Mundial, el BID, etcétera, para lograr una readecuación de la deuda. Eso es importante. Hay un tema que subyace ahí que durante las reuniones que sostuvo el sector privado con los funcionarios del gobierno se mencionó muchas veces, que es la deuda histórica, que es un tema controversial entre la misma ENE y la Secretaría de Finanzas, porque la deuda histórica, de acuerdo con lo que indican los funcionarios de la ENE, se origina de los subsidios que el mismo gobierno ha aprobado y que han tenido que ser absorbidos por la ENE y financiados por la ENE, para lo cual la empresa se ha tenido que endeudar. Obviamente que habrá que revisar el plan de reestructuración que en un momento dado fue concebido, fue aprobado, fue discutido a todos los niveles y para lo cual se recibió el apoyo de instituciones como el BID, para entonces definir, el nuevo gobierno definir cuál va a ser la ruta que va a seguir para lograr que la empresa se pueda sanear en un tiempo prudencial. Dentro de las negociaciones con el Fondo Monetario, del acuerdo que ya está vencido, uno de los temas torales era también el tema de la ENE, cómo lograr reestructurar las finanzas de la empresa, lograr niveles de eficiencia y eficacia que permitieran reducir las pérdidas, etcétera. Pero muchas de las acciones que estaban concebidas en ese plan de readecuación y de reestructuración quedaron básicamente en papel. Y obviamente que el gobierno va a tener que sentarse a revisar ese plan de reestructuración y tomar las medidas que considere pertinentes. Yo creo que la necesidad de recurrir a las instituciones financieras multilaterales no se va a poder evitar. Para eso tenemos pues, el Banco Centroamericano, Banco Mundial, BID, que podrían proporcionar apoyo financiero de recursos a tasas de interés que sean razonables y al plazo que se necesita. Pero obviamente que el primer paso tiene que ser tomar las decisiones administrativas que son necesarias para que la empresa pueda funcionar de una forma eficiente y preparar un plan de readecuación de las obligaciones para poder sentarse a negociarlo con las instituciones multilaterales y poder llegar a un arreglo. La parte financiera es importante y eso va a tener que ser resuelto. Como dice la presidenta, no es una solución de corto plazo, no es un problema que se va a solventar en 3 meses, en 6 meses, pero hay que iniciar ese proceso de readecuación y de reestructuración de la empresa porque el servicio que presta es vital para el resto de la economía. De eso va a depender el sector privado para las inversiones que se van a realizar, para reactivar la economía, para generar más empleo, etcétera. Bueno, don Arturo, y mire que usted habló de subsidios y la presidenta, pues, en su discurso dijo que iba a subsidiar a las personas que consumían menos de 150 kilowatts. Vamos a ver si tenemos a continuación parte de este discurso. Ordeno, primero, que más de 1 millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 kilowatts por mes
no pagarán más la factura del consumo de energía. La luz será gratis en sus hogares. La energía eléctrica será gratis en los hogares para las personas que consumen menos de 150 kilowatts. Como director del Foro Social de la Deuda Externa, Mauricio Díaz Burdet, ¿quién va a pagar ese dinero? Muchas gracias. De hecho, la misma presidenta planteó que quien iba a pagar ese fuerte número de personas que no van a pagar su factura de energía iban a ser los grandes consumidores. Eso lo dijo abiertamente. Eso sin duda pone en una situación difícil a la propia ENEA, tanto que las autoridades salientes, varios miles de millones de lempiras, en FOSDE lo hemos calculado que pudiera superar los 4.500 millones de lempiras al año, que todavía faltará por revisar. Pero sí es cierto que cuando uno plantea el problema en términos sociales, tiene un enorme significado para la gente de no pagar la energía, pero de hecho habrá que buscar soluciones adicionales. Todavía esos consumidores o esos grandes consumidores no han ofrecido su opinión. Ahora, de parte del FOSDE fue posible conocer algunas reflexiones que se hicieron antes de que la presidenta Castro lo dijera públicamente, y es que lo comparaban en el sentido de que muchos de los grandes consumidores han tenido a lo largo de los años, digamos, el favor de no pagar impuestos o ciertos impuestos, las famosas exoneraciones fiscales, que pudieran andar arriba de los 40.000 millones. Entonces, si uno compara, pues la cantidad es menor, lo que tendría que ver con este subsidio. Pero de todas formas, una cosa es real, alguien tiene que pagarlo. Y no necesariamente ha ocurrido en tiempos anteriores que lo pagan los grandes consumidores, pudieran ser los consumidores intermedios. Seguramente el tema significará conversar con el mismo Fondo Monetario Internacional acerca de qué tan viable y qué tan sostenible es esto y por cuánto tiempo. Ahora, que es un alivio para las familias, que es un alivio para las personas, sí, definitivamente lo es. Pero que sea un alivio para la propia ENE tendrá que verse como lo planteó el licenciado Alvarado, con un plan que no sea un plan secreto como el que se tuvo antes, que ese plan casi nadie lo conoció, o por lo menos habían algunas ideas, y en aquel momento Marlon Tábora más bien le presentó hasta dificultades personales, tanto que tuvo que renunciar. Pero de todas formas es cierto que da un enorme aporte a las familias, es cierto que contribuye al bienestar de las familias, pero también es cierto que habrá que buscar la fuente del recurso. Para mí, no necesariamente para FOSDE, no es tan fácil que este subsidio puedan tomarlo tan fácilmente también los grandes contribuyentes, un poco por el tema de la competitividad. Aquí el asunto está en que si no se tiene un plan de rescate apropiado, técnicamente bueno, sostenible, pues va a ser muy difícil hacer esas contribuciones, aunque sean justas, aunque sean muy buenas, aunque le ayuden a muchas personas. Pero del lado político, sin duda es un soporte. Favorecer a más de 1 millón de familias, un soporte político que en este momento también se requiere y que sin duda también es uno de los elementos que se habrá valorado al tomar esta decisión. Pero lo fundamental es tener ese plan, y dentro de ese plan cómo se va a poder subsidiar a estas familias y durante cuánto tiempo.
puede ser infinito, pero el infinito siempre tiene sus límites. Es cierto también que va a ayudar a las personas a manejar un poco más de recursos para poder tener otro tipo de consumo y eso podría favorecer también la actividad económica. Pero no deja de ser válido pensar que en términos de negociaciones es un asunto muy delicado, es un asunto difícil y que en términos de justicia social, sí, no hay duda que es un mecanismo, pero la sostenibilidad de la justicia social es un asunto que también tiene que tener fundamentos adicionales que seguramente se están construyendo en este momento. La información que FOSDE tiene es que ha habido muchas reuniones con las personas que han estado en la comisión de reestructuración, con la CRE, etcétera, y por ahí podrían haber algunas salidas. Gracias, don Mauricio. Miren ustedes la importancia que reviste el tema, pero antes de la pregunta, de la primera participación de Wadi Gaitán, la presidenta Castro ya también en su tuit ha adelantado también las líneas de acción que en este aspecto puntual del tema del subsector eléctrico está trazando. El decreto para reformar la ley marco del subsector eléctrico para que 1.335.000 familias en pobreza tengan energía gratis, lo enviaré este día para su aprobación al Congreso Nacional. En su discurso de toma de posesión, el tema de la política exterior también fue trazado por la presidenta Castro en función de algunos aspectos que delimitó, insisto, en su discurso. ¿Qué líneas generales, Wadi Gaitán, ha trazado en su discurso la presidenta Castro en materia de política exterior y en el manejo de de las relaciones exteriores? Yo creo que es importante entender que la audiencia que estaba presente para el discurso es muy importante. Obviamente el pueblo hondureño es la prioridad durante ese discurso, por eso es que la mayoría de los puntos en cuales ella se enfocó fue hacia Honduras. Pero si uno pone atención palabra a palabra, en el discurso cuando ella hablaba aún de lo que es la economía del hondureño, el empleo del hondureño, ella lo ligaba al tema de inmigración, el cual sabemos que con la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris es muy clave. Aquí en Estados Unidos el presidente Joe Biden le ha puesto como prioridad en la agenda de la vicepresidenta Kamala Harris el tema de inmigración, pero también cuando ella habló de la corrupción y del narcotráfico, habló del ser que este es un tema que no solo impacta a Honduras, pero que está ligado a otras naciones de Latinoamérica, pero también de Estados Unidos. Por eso mismo, nuevamente, hablando de Kamala Harris, ella habló aún antes de llegar a lo que es el discurso, aún antes de llegar a Honduras, que una de las prioridades que tiene Estados Unidos en trabajar con lo que es el país de Honduras y el pueblo hondureño es en la batalla contra el narcotráfico, en contra de lo que vimos en la área de la corrupción. Pero aparte de la audiencia hondureña que estaba ahí presente, nos fijamos de la audiencia que estaba detrás de la presidenta electa. Representantes de China, Taiwán, representantes de El Salvador, de Venezuela, de todos lugares. Dentro del discurso ella habló de que este era un día histórico, no solo en frente de Honduras, pero un día histórico internacional. Y ella habló en su discurso, dijo que es importante dar las cifras de cuál está batallando Honduras, porque sabemos que Honduras es un aliado para muchos países. Ahí, durante la toma de posesión, tuve la oportunidad de hablar con diplomáticos de República Dominicana, con diplomáticos de México y de toda Latinoamérica. Ellos enfatizaron el ser de que si Honduras está posicionado como un país más fuerte, le conviene a la comunidad internacional. Si Honduras está posicionado para ser un aliado en la área de comercio, en la área económica, en la área contra la batalla del narcotráfico, que eso es de beneficio para el resto del grupo internacional. Por eso es que durante el discurso de ella, aunque el enfoque era Honduras, en cada momento tuvo y tomó la oportunidad de enfatizar que esto va a tener impactos internacionales, va a tener impactos en la economía, en lo que se mejora Honduras, más fortalece las relaciones que tiene a nivel internacional. Yo creo que la expectativa de la gente que estaba en la audiencia,
los reportajes que hemos mirado al nivel internacional. El día de hoy, ya empezando desde el viernes, el día después de la toma de posición, es que todos los aliados de Honduras, toda Latinoamérica, todas las Américas, está viendo cómo van al nuevo gobierno, cuáles son los pasos que van a tomar en los primeros 100 días, en el primer año. Hay una esperanza para Honduras, pero también hay una esperanza a lo que es el nivel internacional. Muy bien, Wally. Bueno, y tenemos que retomar el tema del subsidio a las personas que consumen menos de 150 kilowatts de energía, porque varias personalidades del gobierno de Xiomara Castro se han pronunciado hoy sobre este tema. Inclusive la presidenta dijo que iba a enviar ese decreto al Congreso Nacional para que fuera efectivo y así beneficiar a 1 millón de personas. ¿Realmente es legal? ¿Es legal, como exministro de Finanzas Arturo Alvarado, que le cobren a otros el subsidio de los que menos pagan? Y también ella anunció un subsidio para los combustibles. ¿Qué impacto tendría esto en el galón de gasolina, que hoy los precios son insoportables? Con usted. Muchas gracias, Jackie. Primero me voy a referir al tema del subsidio a la energía eléctrica, porque me imagino que en el momento de que se hizo el anuncio no se tenían las cifras de lo que eso puede significar desde el punto de vista financiero, y según cálculos que se han hecho, ese subsidio puede representar un costo de 600 millones de lempiras al mes. Estamos hablando de 7.200 millones de lempiras al año. Que si la idea es que eso sea cubierto por los otros consumidores del sector de energía, habrá que analizar las implicaciones que eso puede tener. En primer lugar, la ley actual del sector eléctrico no permite los subsidios cruzados, que se le carguen a otros consumidores las condonaciones o los subsidios que se le otorgan a otro nivel de consumidores, y por lo tanto habrá que ver. Habría que reformar la ley por un lado, y por otro lado el impacto. ¿Por qué? Porque esto va a tener efecto sobre la competitividad de las empresas, sobre las finanzas de otros consumidores. Estamos hablando del sector de clase media, y en la clase media baja, clase media media y clase media alta. Entonces es un tema que desde el punto de vista social, como decía Mauricio, definitivamente que sería de beneficio para miles de personas de bajos recursos que consumen hasta 150 kilovatios. Pero obviamente que el costo es de gran magnitud y habrá que analizar cómo se va a financiar ese costo. Definitivamente que no se le puede dejar que ese costo sea absorbido por la ENE, porque básicamente sería complicar aún más la situación financiera de la empresa. Ya de por sí hay varias instituciones del sector público que no pagan la energía eléctrica. O sea, como parte de todo el proceso de readecuación del sector eléctrico, habrá que analizar también la decisión que se está tomando. En cuanto a los combustibles, como no se ha anunciado realmente cuál va a ser la medida que se va a tomar, es difícil cuantificar, porque todo va a depender de cuánto será el subsidio que se otorgará. Recordemos que el combustible tiene un impuesto adicional que es pagado por los consumidores, y que si se va a tomar alguna medida en esa dirección, pues habrá que ver cómo se hará. Pues se reducirá el impuesto que se está pagando, o se hará un subsidio directo al consumo de la gasolina, y cómo ese subsidio va a ser cubierto por el Estado. Entonces son temas que tendrán que ser analizados detenidamente al momento de que se vayan a tomar las decisiones al respecto, porque tiene sus implicaciones tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista financiero. Perfecto. Miren qué interesante esto. Y es necesario abundar porque, bueno, estamos hablando de temas sensibles, ¿verdad? Temas sensibles que van desde lo económico hasta lo social. ¿Qué es lo que concretamente dijo la presidenta Castro sobre el tema del subsidio a los combustibles? Enviaré un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear subsidio para los combustibles y lograr una reducción de los precios actuales. La pregunta, doctor Mauricio Díaz Burdet, ¿cómo se va
a financiar ese subsidio? ¿De dónde saldrá ese dinero? La forma más directa es que haya una reducción en el impuesto que cobra el gobierno, que anda en promedio en 35 lempiras por galón. Esto puede variar, es un promedio así muy global. Y sobre ese ingreso adicional, pues ver si es posible un quite. El punto es que el combustible es fijado su precio más allá de la frontera hondureña y por lo tanto alguien perderá. El alguien puede ser el gobierno hondureño disminuyendo sus ingresos y lo otro pudiera ser un mecanismo de quite en la gasolinera, pero eso es un poco más complicado porque ¿a quién se le va a dar? Va a haber gente que va a tener un carnet especial o alguna herramienta que le permita acceder a eso. Eso da lugar a muchas complicaciones administrativas y a muchas complicaciones que tienen que ver también con quién es el verdadero beneficiario de un subsidio. Es un tema difícil, probablemente se pueda pensar en un fondo de compensación porque ahorita la tendencia es a la alza y quizá en algún momento poniendo ciertos precios fijos pudiera haber algún dinero disponible para los momentos más difíciles, que no es exactamente este momento. Este es un momento en el que estamos sufriendo consecuencias de lo que fue un subsidio electoral y que ahora habrá que pagar y que habrá que financiar. Ahora, dentro de las finanzas públicas sí se puede crear una partida, pero también ¿quién sería la institución perdedora? Además de más de 100 instituciones que tenemos que cargar y pagar. Es realmente un asunto difícil, puede hacerse, sí, puede hacerse. Otra vez, ¿qué tan sostenible puede ser? Bueno, aquí podría entrar también la negociación internacional, quizá algún país cercano, algún país que tenga cierto interés en favorecer la política hondureña y la política internacional quizás sobre manejar esto de mejor forma. Podría haber ahí algo, pero lo cierto es que no se ha señalado el mecanismo y hasta que no se señale va a ser muy difícil identificar con quién va a poner el dinero para que ese subsidio se dé. Ahora, ¿cuál es el lado favorable? Sin duda, pudiera haber una motivación para que pueda desenvolverse mejor, que pueda haber cierta estabilidad en los precios, a efecto de que la inflación no se dé densa como hasta ahora. Puede haber también la ventaja de crear un mayor nivel de consumo en las personas, y esto puede favorecer la creación de empleo. Todas estas variables, tienen que ser contempladas técnicamente y hacer las valoraciones de hasta dónde hay beneficio y cómo se obtiene ese beneficio. Y sin duda, pues bueno, es una medida que le puede agradar o que le va a agradar a la mayor parte de las personas, pero también es una medida con la cual hay que tener mucho cuidado para que ese beneficio realmente llegue a las personas que más lo requieran, pero por otro lado que pueda contribuir al mejoramiento de la economía del país, incluyendo el mejoramiento del gobierno, porque si hay mayor crecimiento de la actividad económica, puede haber también un mayor crecimiento de la recaudación de impuestos y ahí favorecerse. Así es. Vamos ahora, Wady Gaitán, a analizar la presencia en Honduras de la vicepresidenta de los Estados Unidos con su delegación Kamala Harris y que fueron de los primeros en reunirse con la presidenta Xiomara Castro. ¿Realmente ha generado las primeras inquietudes para Estados Unidos la sola alusión de un Estado socialista democrático? Creo que la respuesta simple es sí, pero la realidad es que cuando hablamos de ese tema y cuando hablamos de la perspectiva de Estados Unidos,
es que Estados Unidos, cuando hablamos de Latinoamérica, está jugando un juego de ajedrez. Es muy complicado y cada movimiento puede tener un impacto muy grande. En ese juego de ajedrez ahorita Estados Unidos ha tenido que lidiar con relaciones complicadas con países como El Salvador, Guatemala, países como Nicaragua. Y la realidad es que cuando hablamos de países que tienden a irse más a la izquierda, cuando hablamos, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba, sabemos que son los países a donde Estados Unidos menos ha tenido relaciones diplomáticas, a donde no ha habido comercio. Pero lo que más yo creo que le preocupa a Estados Unidos es cuando estos países nuevamente que tienden de ser de la izquierda, de la ultra izquierda, es que le dan el lugar a países como China, a países como Rusia. Si miramos aún durante la presidencia en los 50 de John F. Kennedy, cuando hablamos de Cuba y la relación que Cuba tuvo con Rusia, cuando hablamos de esos temas aún hace 50, 60 años, pero hoy en día Estados Unidos mantiene la perspectiva de que ellos prefieren ser el líder de las Américas. No se puede negar que esa es la misión de ellos. Estamos hablando de la misma área donde vive Estados Unidos. Y imagínense que China o Rusia en algún punto pueda tener una base en las Américas. Para Estados Unidos no lo miran como conveniencia. Eso yo creo que es la inquietud más grande que ellos tienen. Hay quizás posiblemente inquietudes en el sentido que Estados Unidos históricamente ha tenido un sistema más capitalista, más al mercado libre, y mantienen la opinión que para el beneficio económico se necesita un sistema capitalista. Para el avance económico de un país se necesita un mercado más libre, pero al final del día el interés más grande de Estados Unidos internacionalmente va a ser que la presencia de China no sea tan marcada como se ha visto. A mi juicio, la relación que tuvo Estados Unidos con El Salvador era una de las más fuertes de Centroamérica. Hay tantas áreas económicas que han tenido, pero hoy en día sabemos que la embajadora de Honduras, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador se fue diciendo que habían complicaciones, que habían temas en cual no podían llegar a un acuerdo. ¿Se imagina si eso sucedería en Honduras? Pero desafortunadamente lo que hemos visto es lo opuesto. Estados Unidos, aunque mira quizás con inquietudes lo que es un movimiento tildando más para la izquierda, a la misma vez ve una presidenta y un nuevo gobierno que está dispuesto a mantener esa relación diplomática con Estados Unidos y priorizarla. Porque yo, aunque vivo en Estados Unidos y soy estadounidense y tengo mi deseo para que Estados Unidos avance, reconozco que Estados Unidos puede ser egoísta en este tema y que Honduras tiene que velar por Honduras. Y en mi opinión, Honduras hace lo correcto priorizando a Estados Unidos, pero no necesariamente tiene que parar sus relaciones internacionales diplomáticas con otros países. Pero al final del día, con tal que esas relaciones internacionales no pongan en peligro las prioridades económicas que tiene Estados Unidos con esa relación de Honduras, yo creo que Estados Unidos va a seguir apoyando a este nuevo gobierno, algo que ya lo hemos visto con la presencia de Kamala Harris. También estuvo el vicepresidente de lo que es la OEI, Brian Nichols. También estuvo presente representantes de la organización USAID, que da billones de dólares a Latinoamérica y billones de dólares a Honduras. También habían empresarios estadounidenses que estaban presentes. Sabemos que Estados Unidos en la área de comercio tiene más de 200 compañías dentro de Honduras. Entonces, no solo es un tema importante para el gobierno de Estados Unidos, para los empresarios. Yo creo que vamos a ver en este siguiente año que con tal que este nuevo gobierno siga priorizando lo que es el tema económico y el tema contra el narcotráfico con Estados Unidos, vamos a ver que esas relaciones van a seguir fuertes hacia adelante. Estamos este día analizando con nuestros panelistas invitados el discurso de toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro desde distintos temas, desde distintas aristas. Wady Gaitán, Arturo Alvarado y Mauricio Díaz Burdet. Seguimos con ellos mientras tenemos que hacer
la próxima pausa comercial. Seguimos en Foros HRNTSI. Don Arturo Alvarado, hay un tema también sensible que fue abordado por la presidenta Castro en su discurso, y es el tema de la producción, y es el tema de los intereses bancarios para la producción. Ha anunciado la presidenta Castro que bueno, viene la revisión y la disminución de los intereses bancarios para la producción. ¿Hasta dónde, le pregunto, y hasta cuánto, según las condiciones de mercado, se pueden revisar obviamente a la baja los intereses bancarios para fomentar pues la producción, para fomentar la producción que tanto y en tiempos difíciles como los de ahora, tanto necesitamos promover como Estado? Don Arturo. Mire, en estos momentos y debido a la situación de la pandemia, la economía había dejado de crecer, etcétera, las tasas de interés, tanto activas como pasivas, se encuentran a sus niveles más bajos de los últimos años. Porque cuando uno habla de tasa de interés, no solo tiene que concentrarse en la tasa de interés activa, o sea, la tasa de interés sobre financiamiento, sino que también sobre la tasa de interés que se le va a ofrecer al ahorrante para que exista el incentivo para el ahorro. Por otro lado, si la inflación del año pasado fue de 5.3%, obviamente que cualquier tasa de interés que se ofrezca a un ahorrante inferior a la tasa de inflación, lo que está generando es un rendimiento negativo para el ahorrante, y eso a la larga lo que hace es que desincentiva el ahorro. Pero eso no significa que no se puede financiar la producción, porque ya hay suficiente experiencia en cuanto a programas específicos para apoyo a la producción, tanto agrícola como la producción de todo tipo, a través de líneas de redescuento, líneas de facilidades de crédito que se ponen por medio de Banprovi o por medio de las instituciones bancarias, y eso tiene el beneficio de que al aprobar esas líneas de crédito específicas canalizadas a través del sistema financiero, se garantiza que las facilidades de crédito lleguen en realidad a los beneficiarios que se están buscando. También tenemos que en el sistema financiero ha crecido mucho lo que se llama el sector de las microfinancieras, que se dedican exclusivamente a financiar al sector de pequeños y medianos empresarios. Entonces, por medio de líneas de financiamiento para la producción, determinando específicamente qué es lo que se desea apoyar, si es el agro, si es la producción industrial, etcétera, se puede facilitar el acceso al financiamiento a los sectores específicos que se quieran incentivar a través de esas líneas de redescuento. Pero pensar en que a través del gobierno se van a fijar las tasas de interés para todo el sistema, yo creo que eso sería un error, y ya muchos países lo han intentado y no les ha ido muy bien, porque al final la tasa de interés, repito, tiene esos dos aspectos, tanto la tasa para incentivar el ahorro, el crecimiento del ahorro en el país, que es importante, y la tasa activa para incentivar el uso de los recursos en actividades que sean productivas. Bueno, y otra de las promesas de campaña fue la generación de empleos, y no podemos olvidarnos del sector social, específicamente la gente que está en salud, ese personal de primera línea que se ha fajado y que ha expuesto sus vidas. No tienen plazas hoy. No tienen plazas hoy. La bienvenida que le han dado al nuevo secretario de Salud es que ellos quieren sus plazas. Realmente él ha dicho que va a ser un concurso. ¿Realmente es viable hacer ese concurso? ¿Qué se debe hacer en el sector salud para el otorgamiento de plazas y así asegurar empleo para este sector? Don Mauricio Díaz Burdet. Efectivamente, este es un tema complejo y de hecho habrá que señalar que el gobierno no tendrá nunca la capacidad de contratar todas las personas que requieren empleo. Es una realidad que tenemos, aunque no deja de ser cierto que por lo menos en las ciudades más grandes el empleo por parte de las instituciones de gobierno es amplio y es mayor.
El punto es cómo generar condiciones para que haya creación de autoempleo y de otro tipo de empleo que creemos pertinente. No hay duda de que las personas que han expuesto su vida, las personas que siguen teniendo dificultad, pues hay que hacerles algún reconocimiento de ese esfuerzo y de ese sacrificio. Pero visto el presupuesto aprobado por la administración anterior para el 2022, pues no hay el recurso para poder emplear todas las personas que dejaron empleadas, porque también es algo que es real, igual que muchas de esas personas pueden consumir el salario de 10 personas o 20 personas con los ingresos que se aseguraron. Ahora, el punto en esto es cómo favorecer la política que la presidenta señaló en términos de fomentar y activar la actividad del sector agropecuario y agroforestal. Y ahí hay una gran probabilidad de mejorar la situación. Esto me permite entonces pensar y tal vez conectar un poco el tema de los intereses, fomentar también un sistema financiero alternativo. Hay una gran cantidad de organizaciones que podríamos decir que están vinculadas a las cooperativas, a sistemas financieros alternativos, que tienen algunas décadas de estar funcionando y que por ahí pudiera abaratarse el dinero y que pudiera orientarse un poco más a favorecer esa creación de empleo que tendría que ver con lo agropecuario y lo forestal. Y hay un punto que puede ayudar, perdón, tanto al subsidio eléctrico como al subsidio de combustibles, igual para fomentar y tener dinero para que las personas puedan acceder a ellos y generar empleo. Y es que parte del dinero que se pueda recuperar de los problemas de corrupción que han habido en el país pueden significar pues una bolsa importante que pueda facilitar esos recursos y que el costo sea menor. Yo siento que hay mucho trabajo que hacer por ahí, pero que hay también muchas alternativas que pueden favorecer a la mayor parte de las personas. Sí. Interesante. Y vean cómo todo lo que estamos abordando está concatenado, está articulado. Una cosa conduce a la otra. Hablábamos recién con el doctor Díaz Burdet del tema del empleo, articulándolo con esta situación que en carteras sociales y sensibles como salud, como educación, confluyen en lo mismo, en el tema del empleo. Sabemos que el 90% de los hondureños que se van, que migran a Estados Unidos en esa peligrosa y muchas veces letal aventura de llegar a cualquier costo al gran país del norte, pues tiene que ver con la pérdida de empleo, con el hecho de no tener trabajo, con el hecho de no poder también como emprendedores independientes o personales tener acceso al financiamiento privado y público porque, bueno, las condiciones son difíciles, ¿verdad? Intereses que están por las nubes y entonces, ¿qué hace esta gente? Irse para los Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle a Wadí si el hecho de que Estados Unidos haya mandado a la toma de posesión a la propia vicepresidenta, la segunda al mando en el gobierno de los Estados Unidos, tiene que ver o con el tema migratorio que tanto preocupa, que se ha convertido en el principal o en uno de los principales problemas que está enfrentando Estados Unidos, si en la presencia de Kamala Harris en Honduras, en la toma de posesión, manda un mensaje de que a Estados Unidos le preocupa lo que está pasando con el tema migratorio, con el flujo migratorio, que cada día pareciera, Wadí, que es indetenible, ¿verdad? O más indetenible. O si tiene que ver con el hecho de que, bueno, ha llegado a asumir los destinos del país un gobierno de corte izquierdista, que ha sido también una preocupación de los Estados Unidos, ¿verdad? Perder estos países, si cabe el término perder, si esto tiene que ver con este tema, con el tema del corte de gobierno de la nueva administración,
o el hecho también de hacerle ver a Honduras que, a pesar de todas las circunstancias y todo lo que ha pasado, sigue siendo Honduras muy importante para Estados Unidos? ¿Cuál es su lectura sobre estos aspectos puntuales trazados en la inquietud que le he hecho? Sí, hay varias razones. Estados Unidos, cuando analiza Honduras en el contexto doméstico, el tema de migración es uno de los temas más importantes, porque las políticas domésticas de Estados Unidos son impactadas por el hondureño que entra de forma indocumentada a Estados Unidos. Cuando hablamos del tema internacional, Honduras nuevamente le importa a Estados Unidos porque internacionalmente Estados Unidos tiene una preferencia que, como hablamos no hace mucho, lo que Rusia y China no tengan esa presencia. Ahora, en el contexto doméstico, es muy interesante qué tan grande el presidente Joe Biden ha puesto en el papel de Kamala Harris. Sabemos que históricamente los vicepresidentes no siempre tienen el portfolio más grande o más importante dentro de una presidencia, porque el presidente y su gabinete son los que manejan esas prioridades. Los vicepresidentes, como lo vimos bajo la administración de Trump o la de Obama, le han puesto a los vicepresidentes algo un poquito más diplomático. Pero eso cambió. Eso cambió ahorita con el presidente Joe Biden. Él habló por el ser que el gobierno de él estaba enfocándose en la pandemia y habló de qué tantos recursos la pandemia y el COVID le estaba quitando al gobierno de Estados Unidos. Dijo que el tema de migración es tan importante que tenía que asegurarse que la oficina de la vicepresidente tuviera todos los recursos y todo el poder necesario para poder prevenir que sigamos viendo lo que es un éxodo masivo de Centroamérica. Y si vamos a ver los discursos que ha dado la vicepresidenta Kamala Harris, ella siempre ha hablado de que hay cosas que Estados Unidos puede hacer dentro de su propio país. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de visas, creando vías legales para que la gente venga a Estados Unidos, porque no se puede negar que Estados Unidos sí depende bastante del inmigrante, que se beneficia de las contribuciones y de los talentos de inmigrantes, muchos que son de Honduras. Pero a la misma vez, la vicepresidenta Kamala Harris mencionó que uno de los papeles más grandes que puede jugar Estados Unidos es siendo aliado a los países de Centroamérica, es trabajando juntos con los gobiernos de Centroamérica, del Triángulo Norte, como Honduras, para asegurarse que los factores que crean una incentiva para que el individuo se salga del país no estén presentes. Usted ahorita mismo lo mencionó, que aproximadamente el 90% del inmigrante hondureño sale del país por falta de oportunidades económicas. A la misma vez, cuando le preguntamos a ese inmigrante si ellos desean salir de Honduras, si no hubieran esas faltas de oportunidades, la respuesta es no. El hondureño prefiere quedarse en Honduras. El hondureño prefiere estar en Honduras, pero sin esas barreras económicas. Entonces, por eso es que la vicepresidenta ha dicho que en el tema de inmigración podemos nosotros, Estados Unidos con Honduras, crear una mejor economía, podemos quitar las barreras del comercio internacional, y eso yo creo que es clave cuando hablamos de la relación de Estados Unidos y Honduras. Bueno, y mire que un tema, Wadí, importante es el tema del dinero, del flujo de caja, del flujo de efectivo. Y la presidenta Xiomara Castro dijo que ha encontrado un estado en bancarrota. ¿Qué deberán hacer para tener dinero, para cumplir con todos los compromisos a los que se han metido? Como exsecretario de Finanzas, don Arturo Alvarado, ¿cuáles son estas alternativas que tiene el actual gobierno? Bueno, yo no creo que el país se encuentre en bancarrota realmente, ¿verdad? Tenemos un presupuesto que fue aprobado por el Congreso Nacional, donde obviamente hay factores críticos, se depende en términos relativamente altos del nuevo financiamiento y se depende casi en un 80% de lo que son los ingresos tributarios, o sea que hay suficientes recursos. De hecho, el presupuesto de la Administración Central en los últimos 10 años ha crecido, se ha duplicado, ha crecido un 100%. El problema es cómo usamos el presupuesto.
Entonces, si el gasto corriente, el gasto burocrático, que no genera nada positivo, excepto burocracia, es el que absorbe la mayor parte de los recursos del presupuesto, entonces obviamente que no se va a poder cumplir con la misión que el gobierno se ha impuesto. Yo creo que correctamente la presidenta ha dicho, queremos generar empleo, queremos reducir la pobreza, queremos mejorar las condiciones de vida del hondureño. Y para eso se necesita una acción conjunta entre todos los sectores productivos, que haya más inversión. ¿Para qué? Para que al haber más inversión haya un crecimiento más acelerado de la economía, que eso a su vez le genere más ingresos al Estado a través de la base tributaria. Pero de ahí viene la función principal del gobierno. ¿Qué hago yo con los recursos que recibo de los millones de hondureños que tributan, que pagan sus impuestos? ¿Qué hago yo con el dinero que recibo del financiamiento? En primer lugar, tratar de usarlo en una forma transparente, de conformidad con los programas y proyectos y los objetivos que el gobierno se ha fijado. Entonces, del uso de esos recursos va a depender realmente los logros que se puedan obtener. Y yo creo que el mensaje que uno da siempre va, cuando está en un discurso político, va dirigido a una clase política, pero al mismo tiempo tenemos que considerar el resto del país. Todos los hondureños deseamos lo mejor para el país. Entonces, a la hora de que se va a trabajar en función de esos objetivos de mejorar las condiciones de vida de los hondureños, tenemos que trabajar con todo el mundo. Un presidente, cuando una vez que es electo, se convierte en el presidente de todos los hondureños y por lo tanto se tiene que trabajar en esa dirección. El presupuesto bien racionalizado, tratando de reducir el gasto burocrático, la burocracia ha crecido enormemente, teniendo la confianza de la comunidad internacional para seguir obteniendo el financiamiento que se necesita y utilizando bien los recursos, yo creo que el país va a salir adelante. Es una tarea complicada, difícil, pero podemos salir adelante. La presidenta Castro no ha sido, digamos que muy amplia, ni mucho menos precisa en cuanto a las líneas de acción en el tema de la generación de empleo, en el tema de la articulación de políticas públicas que le den más oportunidades al hondureño y a la hondureña en el engranaje administrativo, mientras, bueno, la meta seguirá siendo ese gasto burocrático. ¿Cómo reducir el gasto burocrático? Bueno, es la pregunta del millón que hasta ahora pues ningún gobierno ha podido con ella, ¿verdad? ¿De qué estaremos más bien hablando? ¿De reclasificación de puestos y salarios? ¿De redefinición del gasto burocrático a partir de la revisión de puestos? Algunos dicen también, bueno, es imperativo ver esa estructura de altos salarios en función de los altos puestos que, bueno, devengan privilegiados ciudadanos de este país en el engranaje público. ¿Qué hacer respecto al tema de la reducción del gasto burocrático sin que esto implique echar a la calle a un montón de gente, ¿verdad? Hoy hemos sido testigos, por ejemplo, de la toma de posesión del nuevo ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, de Desarrollo Social, perdón, llegar a su oficina, pero lleno de activistas, de militantes del Partido Libertad y Refundación, que bueno, ya dijeron, nosotros venimos porque vamos a ocupar los puestos que han estado ahí detentando los que han sido parte del Partido Nacional. ¿Qué tendrá que pasar en este tema? Porque, insisto, y disculpen que me extienda, doctor Díaz Burdet, bueno, ¿qué hacer frente a un tema tan sensible? Porque no se podrá echar a la calle ese montón de gente, ¿verdad? Y sobre todo cuando sabemos que el 75%, 80% de los empleados públicos pues están en secretarías tan sensibles como educación y salud. Efectivamente, lo cierto y doloroso es que
como lo planteé antes, no hay manera en que un gobierno y que este gobierno pueda darle empleo a todas las personas que lo necesitan o lo requieran, por un lado. Por otro lado, también es cierto de que no puede haber despidos masivos porque eso también tiene un alto costo. Las personas adquieren derechos y esos derechos hay que cumplirlos. Pero también es cierto, y el licenciado Arturo Alvarado lo planteaba, bueno, tenemos que ver el tema presupuestario. El presupuesto, tal y como está construido, en vez de resolver el problema, lo agudiza. Y esto significa entonces que habrá que hacer un esfuerzo muy grande por revisar ese presupuesto. Ya hay una promesa también de la presidenta Castro diciendo de que lo reestructurará y solicitará una nueva aprobación en el Congreso Nacional. Y por otro lado, también es cierto de que será necesario incluir temas como un crecimiento de la inversión pública, y aquí esto podría generar posibilidades de empleo para una gran cantidad de sectores, no necesariamente dependiendo de forma directa con el gobierno. Pero también es cierto que lo que tiene que ver con la reclasificación de los puestos y de los salarios que hay en el gobierno hondureño es una necesidad imperiosa. Temas de servicio civil que recuerdo hace más de 20 años se vienen insistiendo como una labor pendiente que requiere ser vista a fondo, es un punto también importante, y sin duda significará también revisar algunos salarios, revisar algunas condiciones que tienen algunas personas, que pareciera que no son muchas, pero en realidad llegan a ser varios miles de personas que tienen beneficios desmedidos en términos salariales. Es un tema muy difícil, políticamente muy complejo, porque digamos que hay muchas personas que tienen la aspiración de obtener un nuevo empleo por la nueva administración, y también es cierto que habrá el deseo de quererle emplear, pero la probabilidad de que esto ocurra es bastante reducida. Aquí entonces también hay una sugerencia que tiene que ver con la vinculación de la revisión del presupuesto y con la vinculación del tema migratorio, algo que lo conversamos con la Comisión de Transición el año pasado y a principios de este año, y es el establecimiento de un fondo de desarrollo del migrante, porque ahí es donde realmente hay recursos. Son más de 7.500 millones de dólares que entraron el año pasado. Seguramente vamos a andar rozando los 8.000 millones de dólares durante el 2022. Hay ahí la probabilidad de obtener respaldo internacional y, por lo tanto, posibilidades de crear un fondo que pueda generar también empleo e ingresos a las familias. Bueno, y hablando sobre el discurso de la presidenta Xiomara Castro, ¿será Wadi Gaitán, como analista internacional, analista político internacional, que Estados Unidos esperó que ella se refiriera a sus relaciones con países como China, Rusia o Venezuela, que son países que Estados Unidos sabemos que no tiene relaciones? Yo creo que lo más grande que podemos, si estudiamos el discurso y queremos analizar qué opinión puede tener Estados Unidos en el tema de Rusia y de China, el mensaje más grande no necesariamente fue en lo que ella dijo, pero fueron en las invitaciones y en la presencia de los países que estaban detrás de ella. El ser que el vicepresidente o bastantes representantes, mejor digo, de China, Taiwán estaban presentes es un mensaje grande. El China-Taiwán en los últimos 30 días, si no me equivoco, anunció aproximadamente 25 productos que le iban a quitar el impuesto de comercio internacional a Honduras, como una señal de que China-Taiwán puede tener esa relación que ha tenido en los últimos 18 años con Honduras. Ese es un beneficio para el pueblo hondureño y es una señal también que se puede mejorar y se puede seguir hacia adelante el tema económico entre ambos países.
También el ser que Estados Unidos estuvo presente con tantos líderes, obviamente Kamala Harris, pero también de tantas distintas organizaciones, de tantos empresarios. Ese es el mensaje más grande que se puede analizar. Para Estados Unidos el tema de migración, como hablamos anteriormente, es importante, pero el del comercio está tan clave también, especialmente durante el tema ahorita de la pandemia. Mencioné anteriormente más de 200 compañías que tienen en Honduras una sede o un lugar distinto, y esos lugares también son importantes no solo por Honduras, pero que estas compañías estadounidenses también exportan a Latinoamérica, a lugares de Centroamérica como El Salvador y Costa Rica, el cual si esa relación se empieza a quebrar, porque por ejemplo China empieza a poner esas inversiones, entonces es de preocupación para Estados Unidos. Pero yo mantengo la opinión que aunque China ha prometido ayuda para Latinoamérica, no creo que se ha visto para esos países que han escogido a China en vez de Estados Unidos, que les ha sido de gran beneficio. Porque es verdad, las ayudas financieras son importantes, las ayudas hacia lo que son las escuelas y todo el tema económico es clave, pero al final del día, el tema económico y la producción de trabajo basado en el comercio es lo que más ayuda al pueblo. Cuando visitamos San Pedro y estudiamos la economía de San Pedro y miramos la economía que sale de lo que es la capital industrial, mucho de eso es ligado a Estados Unidos y es ligado a los beneficios de lo que es el comercio internacional. Entonces yo creo que el nuevo gobierno hace lo correcto en priorizar y no necesariamente ver a Rusia y a China como aliados más fuertes que tiene Honduras. Muy bien, tenemos que hacer otra pausa y seguimos con nuestros invitados, el doctor Mauricio Díaz Burdet, el licenciado Arturo Alvarado y también el licenciado Wadi Gaitán. Nadie te puede asegurar que te quita una infección vaginal. Don Arturo Alvarado, ha anunciado también la presidenta Castro que el presupuesto general de ingresos y egresos que le dejó aprobada la administración anterior va a ser revisado. ¿En qué renglones considera usted debe ser revisado? Y quisiera aprovechar también la pregunta para preguntarle ¿qué otros renglones, qué otras líneas de acción más bien en el plan de gobierno en materia fiscal y financiera pudo al menos haber anunciado la presidenta Castro? Bueno, yo creo que el presupuesto es una herramienta financiera que permite a los gobiernos la implementación de sus proyectos, programas, lograr los objetivos y las metas que se han definido. Entonces, bajo ese concepto, obviamente que el gobierno actual tendrá que sentarse a revisar el presupuesto que está aprobado por el Congreso, remitir un nuevo presupuesto de conformidad con los objetivos y las metas que se haya fijado. Es fácil decirlo, complicado hacerlo, como decía Mauricio, pero obviamente que el gasto burocrático es el gasto que hay que ver, que hay que voltear a ver. ¿Por qué? Porque si queremos generar recursos para atender necesidades básicas de la población, y cuando hablamos de necesidades básicas en salud, en educación, en infraestructura pública, etcétera, entonces tenemos que hacer un análisis de cuánto nos cuesta esa burocracia del gobierno, cómo logramos hacer más eficiente el uso de los recursos para que entonces podamos cumplir con los objetivos que se han definido, pues los objetivos que ha definido el mismo gobierno en cuanto a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Y ahí creo yo que no es un objetivo únicamente del gobierno, sino que todos los hondureños debemos de contribuir, el sector privado haciendo las inversiones que se necesitan, generando el empleo. La inversión del sector privado hace que la economía crezca y ese es un factor importante. Si logramos que la economía crezca
Eso significa que automáticamente ese crecimiento le va a generar al gobierno muchos mayores ingresos. Entonces, como lo decía anteriormente, el presupuesto del gobierno central en los últimos 10 años se ha duplicado. O sea, ha crecido un 100%. El problema es qué hemos hecho. Los gobiernos anteriores, ¿qué han hecho con esos recursos presupuestarios? Entonces, Mauricio también mencionó, si logramos reducir la corrupción, eso debería de liberar recursos importantes. Si revisamos exoneraciones y exenciones fiscales y realmente nos concretamos a mantener esas exoneraciones y exenciones para los sectores que están cumpliendo con los objetivos que se fijaron cuando se les otorgó ese beneficio. Si logramos ampliar la base de contribuyentes, todo eso a la larga va a generar más ingresos. Pero también va a depender de qué se hace con esos ingresos. Si seguimos generando más burocracia, el gobierno en los últimos años ha crecido enormemente y ese crecimiento no solo desde el punto de vista numerario, del número de personas, sino que también los salarios han crecido enormemente. Podrá ser justificada la excusa de que tenemos que ofrecer buenos salarios para atraer buenos profesionales al gobierno, pero tenemos que evidenciar que esas decisiones que se toman son racionales y que van de acuerdo con los objetivos y las metas que se han fijado. El presupuesto tiene que ser el instrumento financiero para que el gobierno pueda cumplir con esos objetivos de mejorar las condiciones sociales de la población. Y aprovechando, Mauricio mencionó de que el año pasado recibimos 7.500 millones de dólares de remesas de los hondureños. La mayor parte de esas remesas, yo diría el 80% de esas remesas vienen de hondureños que residen en Estados Unidos. Esa cantidad enorme de recursos que entran de remesas familiares ayudan a mantener la estabilidad macroeconómica externa del país, por un lado, y ayudan a resolver el problema social. Si miles de familias pobres de Honduras no recibieran esos recursos de las remesas familiares, tendríamos un problema mucho mayor. Sí. Entonces, tenemos que entender cómo funciona todo el esquema y cómo el país en realidad tiene que aprovechar las oportunidades y los beneficios con los diferentes aliados con que cuenta, con el sector privado, con los países con los cuales tenemos relaciones comerciales, con los países de los cuales nos vienen las remesas, etcétera, en tal forma que en forma conjunta el gobierno pueda cumplir con sus objetivos y sus metas. Y todos los hondureños, porque yo creo que la mayoría de los hondureños somos honestos, sí, somos honrados y queremos lo mejor para nuestro país. Y estamos dispuestos a colaborar para que se logren esos objetivos, que logremos que el hondureño sienta que en su país tiene la oportunidad de crecer, de mejorar, que sus hijos van a una buena escuela, que reciben un buen sistema de salud, y todo eso a la larga deberá mejorar las expectativas del país. Así es, muy bien. Y mire que en base a eso se debe de readecuar el presupuesto para educación, viendo que la presidenta está llamando a clases presenciales, pero el 70% de la infraestructura en Honduras está dañada. Escuelas, colegios sin agua. ¿Se puede regresar así a clases? Además que ellos necesitan ser vacunados. Estamos hablando de los menores de edad. ¿Qué opina usted al respecto, don Mauricio Díaz Burdet? Sin duda es un deseo del gobierno hondureño, pero también de una gran cantidad de familias que los hijos puedan retornar a clases normales. El problema de eso es definitivamente que todo lo que tiene que ver con infraestructura, más allá de los huracanes Iota y ETA, pues dejaron todavía en una condición de calamidad muy grande al sector educativo, y el deterioro ha persistido, el envejecimiento de una gran cantidad de cosas ha persistido. Pero también es cierto de que la pandemia no está todavía bajo control, y por lo tanto quizá el tema de la vacunación, que es opcional y sin meterme a que la persona pues determine si lo hace o no lo hace, al final son las cosas más simples: lavarse las manos, las mascarillas, etcétera, los que han permitido que esta cosa no sea todavía peor. Pero también es válido pensar que hay una situación muy difícil, como para pensar que en el corto plazo
pudiera darse las clases presenciales. Esto está un poco lejos, no lo veo tan cerca como febrero. Probablemente habrá que esperar un poco más, pero de todas formas sí es una aspiración válida, es una aspiración que todos podemos considerarla como algo deseado, pero que en este momento la factibilidad sanitaria y la factibilidad de instalaciones para que esto ocurra pues no es tan inmediata. Habrá que hacer un plan de acción de emergencia para ver si esto pudiera hacerse de manera gradual, como lo está haciendo la educación universitaria. Y sin duda aquí significará, otra vez conecto el tema presupuestario, con los recursos suficientes para que se pueda atender de manera más inmediata y de manera muy sustantiva a esta población, porque al final el riesgo de perder nuestra niñez y del contagio también a sus familias se podría ver severamente incrementado. En resumen, es poco factible hacerlo tan en el corto plazo, aunque es deseable, pero habrá que cumplir con un mínimo de condiciones en lo que los recursos nacionales con los recursos internacionales podría favorecernos notablemente. La economía hondureña, hemos concluido, depende prácticamente de lo que los hondureños que emigraron a Estados Unidos mandan, envían anualmente. Hemos tenido el último año realmente cifras récord respecto a el flujo de dólares que vía remesas envían nuestros compatriotas. Sabemos que el gran mercado estadounidense es el que prácticamente acapara todo lo que Honduras produce y que, bueno, exporta. La pregunta para Wady Gaitán es, finalmente, los poderosos, y yo digo que indisolubles, lazos comerciales y económicos que Estados Unidos tiene con Honduras y que Honduras tiene con Estados Unidos, van a permear sobre cualquier alteración ideológica, política, que pudiera derivarse de un gobierno que, bueno, no ha ocultado ni el expresidente Zelaya ni la presidenta Castro su afinidad con sistemas con los que Estados Unidos ha antagonizado durante décadas, Wady. Yo creo que sí, todos sabemos el contexto en cual entra este nuevo gobierno. Los últimos 4 años han sido muy complicados para lo que es la relación de Estados Unidos hacia Honduras. Si vamos hace 8 años, era muy diferente. Estados Unidos sí le dio a Honduras, o ha tenido con Honduras, lo que ha sido una diplomacia estable. Pero nuevamente, por los últimos 4 años hemos visto en la área de la corrupción, del narcotráfico, complicaciones con el gobierno anterior. Estados Unidos de un solo se empezó a distanciar de lo que es el gobierno hondureño. Cuando nosotros miramos varias de las políticas en los últimos 2 años del presidente Donald Trump, y si estudiamos el primer año del presidente Joe Biden, cuando se hacían decisiones relacionadas al Triángulo Norte, decisiones específicamente que impactan a Honduras, Honduras no estaba en la mesa en esas pláticas. Honduras no fue invitado a estar presente, y si fue invitado no fue al nivel de presidente o de vicepresidente o de miembros del gabinete de alto rango. Lo que significa es que en cosas que impactan Honduras, Honduras no tuvo una silla en la mesa de negociaciones o en las mesas a donde se hacían las decisiones tan importantes. Las decisiones que hizo aún el presidente Donald Trump eran unilaterales, el cual el mismo gobierno de Donald Trump y ahora el gobierno de presidente Biden reconocen que no es la mejor forma para hacer decisiones con un país tan importante como Honduras en la área migratoria y en la área del comercio. Ahora, el ser que tenemos un nuevo gobierno y el ser que la presidenta Xiomara, aunque sea del partido de la más izquierda de Honduras, todavía el ser que tienen esas relaciones más fuertes ahora con la visita de la presidenta Kamala Harris,
significa que Honduras está en una posición de poder, en mi opinión. Está en una posición que pueden tomar pasos para estar en esa mesa de negociación, para hacer que las discusiones que hayan sean bilaterales, para que Honduras pueda dar su opinión de cómo ellos pueden ser contribuyentes en estos temas tan importantes. Yo creo que eso es lo que ha querido Estados Unidos. Eso es parte de la meta de que ha dicho el presidente Joe Biden, que ellos quieren que seamos aliados con Centroamérica. En un discurso no hace mucho, él dijo que Latinoamérica no está en la espalda de la casa de Estados Unidos, pero más bien está al frente. Y lo que él quiso decir con eso es que están en un lugar muy importante en relación a Estados Unidos. Por eso yo creo que lo que vamos a ver en los siguientes años, como lo dije anteriormente, es que Estados Unidos va a tomar pasos hacia Honduras y la esperanza es que Honduras también tome esos pasos hacia Estados Unidos. Vamos de inmediato a una pausa. Regresamos con conclusiones en Foros HRN TSI. En Foros HRN-TSI hemos tratado junto con nuestros invitados los retos de la presidenta Xiomara Castro en los órdenes económico, fiscal, social y político. El exministro de Finanzas Arturo Alvarado dijo que salvar la NE es una prioridad. Entre las acciones para cumplir con ese objetivo están la reducción de pérdidas, mejorar la eficiencia y reestructurar su deuda. Será necesario recurrir a los organismos internacionales de financiamiento externo para salvar la NE. Además, el costo de la subvención al sector de menos recursos será de 600 millones de lempiras mensuales. ¿De dónde saldrán estos recursos? Posteriormente, Alvarado se ha referido al compromiso de la gobernante Castro de disminuir la tasa de interés de los programas de financiamiento para la producción. El gobierno debe definir sus prioridades de apoyo a la producción y establecer si será dirigido a la actividad agrícola o industrial. Pero no es tan fácil como decretar una disminución de los porcentajes de interés, añadió el exsecretario de Finanzas al indicar que no cree que el país se encuentre en bancarrota, como lo afirmó la mandataria. El director del FOSDE, Mauricio Díaz Burdet, ha señalado que el subsidio de energía para 1 millón de familias pobres tiene un enorme significado, pero hay que analizar qué tan viable es el otorgamiento de este beneficio, si es sostenible y si los grandes contribuyentes están dispuestos a asumir los costos de dicho compromiso gubernamental. En torno a la promesa del nuevo gobierno de subvencionar el costo de los carburantes, Díaz Burdet se mostró de acuerdo con analizar el tema a la vez que se preguntó: ¿quiénes serán los verdaderos beneficiarios de una política de ese tipo? ¿Cómo se presentan las relaciones entre Honduras y la comunidad internacional en la gestión de la señora Castro? El analista político Wadi Gaitán consideró que una de las prioridades de Estados Unidos es trabajar en conjunto en el combate a la corrupción y al narcotráfico. A la comunidad internacional conviene un mejor posicionamiento de Honduras. Está claro que, en particular, a Estados Unidos le preocupa el giro de los países socios como el nuestro, de un giro hacia China o Rusia. Para Estados Unidos es urgente detener el éxodo masivo de centroamericanos hacia el norte. Se sabe que el 90% de los emigrantes hondureños salen por falta de oportunidades en el país. En suma, la ruta de administración pública ha sido fijada por la presidenta Xiomara Castro. Ahora toca dar cumplimiento a todos los compromisos para llevar a Honduras al desarrollo económico, social y político, revisar la deuda pública, reformar el presupuesto, disminuir la brecha de la pobreza, hacer más pequeño y eficiente el aparato burocrático, elevar la inversión pública y, en general, crear oportunidades para todos en una democracia incluyente y participativa.
Don Arturo Alvarado, en el cierre de foros HRN-TSI, ¿cuáles serían sus valoraciones, por favor, alrededor del tema y de lo que ha sido este discurso de toma de posesión de la presidenta Castro el pasado jueves en el Estadio Nacional? Muchas gracias. Tenemos que entender que el discurso de la presidenta iba dirigido a la masa de simpatizantes del Partido Libre que estaban presentes en la toma de posesión. Pero al mismo tiempo, la presidenta se va a enfrentar con retos enormes que no se pueden resolver de un día para otro. Los países que han logrado avances desde el punto de vista social y económico les ha tomado años. Lo importante es tener una meta, tener objetivos claramente definidos y hacer que los pasos que se van dando año con año vayan en función de esos objetivos y esas metas que están definidas. Yo creo que en el caso de Honduras tenemos muy claro qué es lo que decíamos. Queremos mejorar la vida de todos los hondureños y ahí estamos hablando de que el hondureño tenga un empleo digno, de que sus hijos reciban la mejor educación posible, que al momento que necesitan salud tengan un sistema de salud que les responda, que en su barrio o colonia exista la seguridad que se necesita para que pueda vivir en paz y tranquilidad. Y todos esos objetivos los compartimos todos los hondureños y todos debemos estar dispuestos a cooperar en esa dirección, conscientes, repito, de que no se van a lograr de un día para otro. Pero lo importante es que cada año la situación, todos sintamos que va mejorando, para que en esa forma recobremos el optimismo y sigamos avanzando en esa dirección. Gracias. Muy bien, sus conclusiones como director del Foro Social de la Deuda Externa, don Mauricio Díaz Burdet. Muchas gracias, Auditorio Nacional, señora Presidenta Xiomara Castro y miembros del gabinete. Quisiera expresar, como lo hicimos a la Comisión de Transición, que el FOSDE presentó una propuesta de reconversión socioeconómica y política en el que están todos los temas que usted, Presidenta, anunció, y al mismo tiempo hemos agregado otros que están vinculados a las reformas políticas, a lo que tiene que ver con la planificación y al aprovechamiento de las capacidades que hay en el país. Por otro lado, para nosotros es fundamental señalar que es necesario hacer un llamado general a todos los sectores para que pudieran contribuir a que estos resultados gubernamentales sean de la mejor forma posible. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, gracias, doctor Díaz Burdet. Juan Gaitán, su mensaje, por favor. Honduras y Estados Unidos tienen prioridades en comunes, el cual es decir que ahora tenemos un capítulo nuevo con este nuevo gobierno, el cual posiciona a Honduras y Estados Unidos en una trayectoria que vamos a estar aún más ligados. Y en mi opinión, eso es de beneficio para ambos países. Es de beneficios para la economía de ambos países, es de beneficio para el crecimiento de empleo para ambos países y es de beneficio en la batalla contra la corrupción y contra el narcotráfico. Yo creo que este nuevo capítulo puede traer algo muy bueno para la relación y para el pueblo de Estados Unidos y de Honduras. Gracias, Guadi Gaitán, pero gracias sobre todo a todo este fabuloso equipo de producción. A la distancia, nuestras buenas vibras para nuestra querida Alejandra Andino. Ahí va recuperándose. Gracias. Y gracias también a la gente, a ese auditorio, a la teleaudiencia que sigue fiel, que se mantiene fiel a nosotros por habernos acompañado en este primer gran foro del 2022. ¡Qué honor! Un amplio análisis y sé que vamos a seguir analizando. Muchas gracias. Gracias al exministro de Finanzas, Arturo Alvarado. Gracias al director del Foro Social de la Deuda Externa, el doctor Mauricio Díaz Burdet. Y gracias también al analista político internacional, Guadi Gaitán, por su tiempo.